Bueno, antes que nada, hola, chicos, nosotros, bueno, vamos a presentar un tema muy importante y espero que sea de su agrado. Mi nombre es Malena y estoy junto con mi gran mesa de amigos. Ay, yo soy Chanela. Yo, Rodrigo. Yo soy Carla. Ay, yo soy Fabiana. Paola. Ya, continúa. Bueno, nosotros tenemos un Somos tema los muy abuelos. importante. Queremos Vamos a tener que salvarlos de mucho. la ignorancia y darles cultura, ¿verdad? Cultura por tu venta. ¿Verdad? Oye, sí, sí. Y ya bueno. Ok. Aquí tenemos un tema muy importante que se nos ha presentado. Regionalismo e indigenismo. Bueno, creo que principal hay que ver el contexto histórico, o sea, ¿dónde estuvo? ¿Qué es esto? ¿Por qué se originó? Exacto. Ujú. Bueno, Pues habría que ver, ¿no? El regionalismo e indigenismo son movimientos netamente peruanos. Entonces, podríamos, no sé, a partir de qué estaba pasando en nuestro país cuando aparecieron. ¿Qué circunstancias para que aparezcan? claro, también creo que es muy importante, influenció mucho en el Perú. Y bueno, entonces, ¿cómo fue el movimiento aquí en el Perú? ¿Cómo inició? Hechos históricos. Los hechos Los históricos. hechos históricos. Ah, En el Perú yo creo que nació por Leguía. Fue como una protesta contra Leguía porque, o sea, Leguía siempre prometía cosas a las personas y jamás las cumplía. Entonces creo que el regionalismo nació a partir de Leguía porque las personas querían Claro. como... Aquí en el Perú, más o menos. ajá. Claro, sí, se centra en el contexto cuando apareció Leguía y el oncenio y quería dominar todo el Perú por más del tiempo correspondido, así es que bueno, pues empezó a suplicar a los indígenas y a tratar al pueblo así bien. Mal. con tus colectividades, cosas horribles. Bueno, esa es la situación en el Perú y Ujú. es muy importante, claro, pues es nuestra situación, pero ¿qué estuvo pasando en el mundo? La Segunda Guerra La Mundial. Segunda Guerra Mundial también estaba La Revolución Mexicana. Ah, claro. Bueno, Rodrigo, creo que tú sabes un poco sobre el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, expertas. Esto. Bueno, la Segunda Guerra se originó con Hitler queriendo levantar a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Ujú. Con Ah, los claro. movimientos Nazistas, no, de los nazis, de los nazistas, nazis. claro, el genocidio mundial. sí. Ajá. Y se puede decir, muchas cosas horribles pasaron en ese tiempo. Y hubieron dos potencias, los Después- aliados y el... Sí, ¿no? Ajá, Y como ya todos saben quiénes eran los aliados que era... y los del eje porque es cultura general. Bueno, Sí, es que eso lo tenía muy claro. Ya, y si no lo tenía muy claro. Entre los aliados tenemos los Gran Bretaña. antiguos ganadores de la Primera Guerra Mundial. Ya. Gran Bretaña, Estados Unidos. Excel Grande, Francia Francia. y por un momento la Unión Soviética con Stanley. Por Y ese señor. Ya, Y le da cosa. y el eje, ¿quiénes eran? Ah, claro. Alemania, Japón. Ah, Japón que se mete después porque Sí. Japón tiene poder, tiene punch. No, Sí. y es justo por eso que, o sea, el hecho de que la Segunda Guerra haya involucrado el que Hitler quería cobrar venganza es que ocurrió el ataque con bombas nucleares a Japón. Tal vez no directamente, pero creo que se generó tanta violencia que la única manera de parar la guerra, es decir, un mal necesario, por decirlo así, fue la bomba nuclear. Los bombos. Pero hay algo que recalcar. Todo el mundo se alejó. Ya la pelea no era solo de Estados Unidos y Japón. Japón fue el único que se quedó a pelear. Y justamente eso es lo que opinaba entonces la Unión Soviética y sus problemas con Estados Unidos empezaron. Pero bueno, eso ya es otra historia. Ok, Ya tenemos ya, el bueno. contexto. Ya, Ahora, Revolución pasándonos- Mexicana. Ah, claro, me has hecho Hablemos de la acordar. Revolución Mexicana. Ah, claro, pues porque también en Es algo Latinoamérica muy se hace importante. esto. Es la inspiración de todas las millones de... El ideal, Sobre regionalistas. todo, también regionalista, porque, o sea, la Revolución Mexicana también se dio con las guerras cristeras. Y, o sea, las guerras cristeras era, por ejemplo, cuando en un pueblo empezó a
la religión quería apoderarse de todo el pueblo, era algo así, querían hacerlo como lo medieval antes. Entonces, el Estado no quería que la religión se metiera en nada, entonces las personas ahí eran muy religiosas y sacaban sus pistolas y sí, mataban a mucha gente. Eso por parte de... Y fue algo muy sangriento. Así que de ahí también parte mucho el regionalismo, de querer proteger algo muy suyo de cada cultura, de cada cosa. Bueno, apoyo tu punto de vista, pero en lo personal creo que también la Revolución Mexicana se basa en la guerra con en sí el gobierno, la política. Creo que más que todo la sembró los corrupción. ideales de libertad en Latinoamérica, como lo hizo la Para ese Revolución tiempo. Francesa en Europa. Sí, en los tiempos En los actuales. tiempos respectivos, claro. Y bueno, Ya, bueno. Ahora hay que al hablar punto de, literario. Que es Poner- de lo que es en Sí, sí el claro, regionalismo. y todos el estos regionalismo. temas, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución, Son y acontecimientos que Leguía. marcaron. Es todo lo nuestros- que trajo el regionalismo y el... Ajá. Se formó el regionalismo y el indigenismo como movimientos. Y bueno, pues, ¿qué es el regionalismo? Pues, como su nombre lo dice, ¿no? Regionalismo, región. Creo que es como un nacionalismo, pero más adecuado a nuestras circunstancias. Que era, pues, el querer, el amor por la tierra propia, no tanto por el país en general, sino por los por la pueblitos. región. La relación naturaleza-hombre, Ajá. país-hombre. Claro, Lo propio de cada región, sí. Habla de eso. cosas autóctonas, Sí. se puede decir. ¿Tú qué crees, Rodrigo? Salta tu punto de vista. Vamos a editar este video. Vamos al indigenismo. Ya, regionalismo. Los representantes del Regionalismo. son regionalismo. Mariano Azuela, Rómulo Gallegos, viendo hacia allá, Rómulo Ya. Rómulo Gallegos Basadre, y Basada, entre otros. entre otros. José Eustacio Rivera. Ok. Bueno, creo Basadre es un sí. gran historiador en que Ajá. él es muy marcado por llevar mucho de la historia a otro nivel. Nos hace ver en sí lo que sucedió y lo que pasó. Pero ¿quién fue Basadre? ¿De dónde es Basadre? ¿Qué recalcó Basadre? Creo que básicamente lo que quería Basadre era por poder presentar la historia no de una manera tan Como esos como en libros. libros de texto que solo te dan los hechos y ya, sino quería como que dar su punto, no tanto su Su punto de vista, interpretación. sino además de los hechos, como puso la historia como un cuento, no tanto como claro. no Lo tanto volvió como más historia. literaria. Más real. Ajá. Esa es la maravilla que tenemos en la parte de Jorge Basadre, aportándonos para el regionalismo. Bueno, otro importante creo que es Mariano Azuela, creo que es conocido de por nombre, pero sí, ¿quién fue Mariano Azuela? Pues hasta donde entiendo fue un literato perteneciente a la época de la Revolución Mexicana. Y lo que él escribió fue como relatar las experiencias de las personas que tuvieron que pasar las guerrillas y todo el sufrimiento que lleva una guerra interna. La Revolución Mexicana. Claro, pues Mariano Azuela tenía muy marcado ya qué quería causar, qué quería mover en este tiempo de revolución. Quería hacer que las personas piensen. Quería hacer que las personas digan sus opiniones y hablen por su libertad, no que se queden calladas. Y más que todo, es escribir, transcribir la situación que estaba ahí para que perdure en la historia, pero de una forma literal, como para que todo el mundo le guste con los de abajo, ¿no? E incluso estas obras han llegado a tal nivel de incluso poder ser como representadas o tal vez ser mencionadas en el cine pues internacional. Ah, claro. Han sido llevados al cine varias de sus obras. Bueno, también tenemos otro importante que es... El indigenismo.
el indigenismo nos presenta al indio como personaje principal, pero siendo la víctima, cosa que a veces era Nunca se vio en sí, nunca se vio que el indio como una persona como un- luchadora, Ajá. sino como la víctima que que lo presentaban Opre- sí, ajá. en lo presentaban esas como historias, que era un esclavo, que golpeaban, que discriminaban, y en serio a veces los indios eran personas que luchaban por ideales que ellos tenían y pues lo presentaban muy mal. Ese es a mi parecer. Es un concepto muy amplio. Ya. ¿Sí? 10:46. Ya. Ya, en el indigenismo a mí me parece que uno de los más importantes es López Albújar con Matalaché, principalmente porque, o sea, no nos trata, o sea, presenta al indio, aunque Matalaché es un negro, lo presenta al indígena, por así decirlo, como alguien que sí es oprimido, alguien que es una víctima, pero que a la vez tiene muchos defectos. López Albújar es eso, presenta a las personas con defectos, con su violencia y que no tenían muchos medios para sobresalir y por eso también nunca lo hicieron. Los presenta con violencia y con todos los defectos que tiene por la sociedad en la que vive, Que es catalogado de la sociedad de los que sabían. no Claro, pues. los que en verdad tienen. Claro, y esto es extraño porque para mí, a mí me parece un poco extraño el hecho de que Matalaché se basa en épocas del virreinato. La mamá de Carlos. Tomando con el indigenismo, ¿qué otro representante tenemos? A José María Arguedas, que sí, que lo relacionamos en sí con el indigenismo, que él cuando era pequeño lo llevaron a un internado donde convivió con varios indígenas, ¿sí? Si no me equivoco, se relacionó muy con ellos y estuvo con, ¿cómo se llama? Apoyando en la guerra de las trincheras, ¿sí? Ujú. Ya, y eso lo llevó a que lo castiguen en su colegio. Entonces, él se dio cuenta que los indios no tenían que tomarlos como personas que eran menos que él, simplemente eran personas igual que él y podía quizás hacerse amigos o hablar con él como si fueran unas personas normales y no tratarlos mal o como si fueran menos que él. Claro, Bueno, José María Arguedas sí era el más importante del indigenismo porque él defendía la cultura indigenista y defendía todas las culturas existentes en el Perú. Él como que quería recalcar el valor del indio, de lo que es peruano para él, lo que nos hace sentir peruanos. Y todo lo que vivió lo plasmó en todas sus historias, como Yagua Fiesta, Los Ríos Profundos, que es donde se describe cómo pasó en el internado. es que él también había convivido mucho con los indígenas desde que era pequeño, ¿no? Ujú. Porque sus todos sirvientes eran indígenas, incluso se había enamorado de una de las sirvientas, y eso lo describe en Huarmacuyay, por ejemplo. Y en Huarmacuyay podemos ver, por ejemplo, que el patrón, el que está en la hacienda, trata muy mal a la chica y la viola y todas esas cosas. Entonces, José María Arguedas, tal vez todo lo que pasó ahí es cierto, y José María Arguedas quería retratarlo, quería que las personas vean lo que están pasando esta gente, ¿no? Por eso es súper indigenista, porque se da cuenta de cuán injusto puede ser el mundo indigenismo en sí con estas personas que no plasma tienen. los sentimientos, Claro. los pensamientos de los indios, y él lo plasmó muy bien en todas sus obras. Sí. Apoyando lo que estabas diciendo, Carlita, sí, eso que me cuentas es muy crudo, pero bueno, pues le gustaba, tenía que aplicar la realidad, ¿no? Tenía que dar a mostrar lo que pasaba. quería llegar a los resultados que él se fijó, pues sí tenía que demostrar la realidad, tal y como era, así cruda y fea y así exactamente como pasaban las cosas en esos tiempos. Pero algo que me gusta en personal de Arguedas es que lo retrataba de una forma especial. Por ejemplo, quiero hablar sobre lo que es la agonía de Rasuniti. No sé si algunos lo han leído, es sobre un bailarín de tijeras que pues tenía que entregar su cargo, su talento, por decirlo así,
su maestría como danzante de tijeras a su estudiante y pues tenía que pasar por la muerte, bailar hasta morir, así lo hace. Y eso me parece metafórico. Obviamente, bueno, quizás hayan bailarines de tijeras que en serio bailen hasta morir. Yo Que no. sean tradiciones, no sé. Es lo más probable porque él le gusta recargar. Bueno, tal vez porque hay tradiciones la así. realidad fue tan cruda que pues no sabemos hasta qué extremo haya podido llegar. Sí, pero bueno, a lo que yo voy es que esto como nos quiere representar cuán entregados pueden ser estos indios a sus propios propósitos, a sus bases, ¿sí? A su ideología. Ahora, pasando a otro grandísimo representante, pues podemos hablar de Ciro Alegría. Ah, Y pues Ciro Alegría, un gran indigenista, creo que es, junto con Arguedas, uno de los más importantes y tal vez uno de los que mejor supo plasmar sus pensamientos en la obra. creo que todo el mundo te apoya, todo el mundo. Si buscamos en Google Ciro Alegría y obras de Arguedas, están en todos los idiomas, en francés, en portugués. Por supuesto, todo el mundo quiere saber lo que ellos escribieron. Sí, porque Ciro Alegría representó el sufrimiento del indio y se metía en su cabeza para demostrarlo mejor. Ujú. Que pues es una de las características que lo ayudó a ser uno de los más conocidos y en realidad uno de los mejores. Sí. ¿Y qué obra más o menos podemos decir que es la más representativa de Ciro Alegría? El mundo es Sancho y ajeno. Y la serpiente de oro, claro. Ah, claro. De serpiente de oro. ¿De qué trata el mundo es ancho y ajeno? Sí. Bueno, para hacerlo simple, trataba sobre un señor que fue a un pueblo llamado, creo que era Rumi, para explotarlo como si fuera una mina y botó a todos los pueblerinos que vivían ahí. Y entonces llegó un indigenista, el cual lo hicieron su alcalde. Y entonces él los llevó de regreso al pueblo para intentar salvarlo, pero no lo lograron y terminó siendo una mina. Y es que así era la realidad de cruda. Y En esos tiempos nadie apoyaba a lo que pensaban los indígenas. Simplemente ponían sus ideas y los hacían aparte, los dejaban a un lado, los pisaban. Me parece Como si muy, fueran pocos. muy interesante lo que has dicho, lo que acabas de decir, Rodrigo, porque prácticamente sí, pues el indigenista llegó a salvarlos. Y bueno, creo que ahí Ciro Alegría creo que se está representando a todos los indigenistas, escritores indigenistas que quieren salvar al pueblo mediante escritos. Sí, lo bonito de él es que, o sea, presenta a personas que se pueden unir y pueden hacer frente a algo. Al menos como que sí se defiende. Queriendo como dar una Claro. solución a los En problemas. cambio, Arguedas, por ejemplo, como que se queda siempre callado o algo así. Sí. La historia queda ahí. En cambio, él al menos trata de como decir que Trataba de Como hacer esa la esperanza de Trata de decir mostrar que ellos pueden sí. luchar por sus ideales. Aunque lo malo, como que todos los escritos indigenistas siempre es que termina mal. En sí es la cruda realidad de Rayos. nuestros tiempos. Siempre Y creo terminaba que mal. fue un buen punto me da cuenta. poder escribir así para que por fin nos demos cuenta de lo que estábamos haciendo mal. Bueno, Mariátegui también fue uno de los Oh, sí, indigenistas. ¿Cómo olvidar? Era del Partido Socialista y tenía ideas marxistas. Ah, claro, el marxismo que está surgiendo con Karl Marx en la Rusia comunista, que está adoptando la Rusia comunista. Lenin y sus ideas leninistas marxistas con la sociedad y apoyar al proletariado. Si no saben lo que estoy hablando, bueno, el marxismo es una ideología que se basa en apoyar al pueblo, a la clase obrera, que para entonces era mucha, era grande, que se veía agobiada por la presión que exigía la burguesía, los dueños de las grandes empresas, sobre ellos. Y quería establecer como que un orden en el cual ya no haya burguesía y el proletariado se gobierne a sí mismo, tenga el poder. Porque ellos tenían el poder con su trabajo, entonces con el trabajo podían ser más que la burguesía que solo se dedicaban a mandar.
Exacto. Y bueno, pues esto de Marx creo que cambió el mundo con Cristo y otras ideas. Y bueno, pues Incluido Mariátegui. llegó a Mariátegui Es por y eso- Mariátegui se explayó. Es por eso que Mariátegui publicó los 7 ensayos de la realidad peruana. Ujú. Es ahí donde nos explica cuál es la realidad desde un punto no tan crítico, pero objetivo. Claro que sí. Se basa en las... Esto sucede donde estaba la política, cuando el Exacto. Perú estaba todo caído y decaído por los políticos, bueno, no políticos, en Por sí Leguía. dictadores. Era Leguía. Aquí Ajá, por Leguía, entonces Era básicamente la dictadura y casi todo el mundo estaba En contra de él, a pesar de que Estaba ha muy mal. tenido tantos nuestra economía también. Ok. Bueno, eso es todo. Gracias. Construyendo Creo que es comunidades lo que familiares. tenemos que decir sobre Hemos el debatido veganismo mucho. y el- Tal vez nos hemos Resumiendo, explayado demasiado. Sí. Pero Bueno, Pero que sea gracias más por corto, escucharnos. por favor. no vamos a hacer otro video de 15 minutos nada más, así que no pida más. creo que podemos terminar todo este video resumiendo que el regionalismo e indigenismo influyó mucho, no solo en el Perú, en Argentina, en México, en la misma Europa con sus problemas Claro. de gobierno y de guerras, Prácticamente guerras, todo el guerras. mundo. Ajá. Y pues remarca cómo una persona quiere defender a su pueblo, a A otras. su pueblo. Claro que sí. quiere ayudarla. Y mostrar la a- realidad cruda. Ajá. De verdad, no vivir en Que sus por fin fantasías. surgió el ideal de defender a quienes son suyos y no solo de relatar cosas que vienen de su Dejar cabeza. a la nada persona. más. Ajá. El ideal de liberarse. Y qué mejor forma que plasmarlo en un En libro. la literatura. Incluso ha causado, ha hecho como influencia, ha tenido influencia hasta nuestros días. Porque incluso hasta ahora, si nos damos cuenta, el gobierno no ha cambiado demasiado, no ha cambiado casi nada a la situación. Lo único que se ha hecho es, digamos, aceptar más a los indígenas, a la gente autóctona de acá, que en realidad deberían ser los dueños del país. Bueno, y sí, siguen, ¿no? y siguen ignorados por el gobierno. No solo por el gobierno, sí, Por ignorando a las todos, personas. Por todos nosotros. Incluso hay muchas personas racistas, incluso nosotros a veces, muchas veces somos racistas con las personas. Y tal vez no nos damos cuenta, o sí nos damos cuenta, pero lo seguimos haciendo y se está volviendo algo tradicional y está terrible. Es Como algo si fuera que- una terrible. costumbre que debes hacer. Es algo que nuestro propio entorno nos ha mostrado que tenemos que hacer eso para sentirnos más y para sentirnos mejor consigo mismos, pero no es así. Todos somos iguales y yo pienso que ser iguales nos hace unidos. Ujú. Es lo que hace crecer un país, porque miren, Alemania, en estas situaciones, al menos lo que habla de la Segunda Guerra Mundial, estaba hecha Y girones. a pesar de eso, Sí, Alemania más. es potencia mundial. Sí, Y se Porque dividió nosotros no Alemania hemos es súper pasado regionalista, es como por que, una uf. sola guerra mundial, no hemos estado completamente involucrados en una, pero aún así estamos peor que los países que estuvieron. sí. Pero Y ellos Porque están pues ellos mejor que supieron nosotros. unirse. Es que lo malo de nosotros es que no nos podemos unir para dar una idea, sino que todo el mundo quiere dar su idea y siempre les gusta humillar a las personas y decir que tu idea no funciona. Simplemente no funciona porque no piensas igual a mí. Somos No, muy no jerarquizados. quieren aceptar las ideas de los demás somos muy porque quieren quedar sobre Somos suyas. jerarquizados y siempre seguimos como ovejas. Ajá, sí. Si fuéramos más unidos, quizás podríamos incluso ser una potencia mundial, porque ni siquiera hemos pasado por una guerra mundial Y que podemos es serlo, drástico, pero tenemos recursos. todos los recursos, todo, pero sin embargo, por no ser simplemente unidos, podemos llegar a estar. No damos oportunidad. No nos damos oportunidad a miren qué nosotros importante mismos es por esto, crecer. ¿no? Este tema, sí. Sí. Y eso que pasó pues al inicio del siglo 1910 hasta, ¿cuánto podemos decir? 45 cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Y seguimos con los mismos problemas de sembrar mucha discriminación. ¿Qué persona no pasa por ahí y dice, al menos lo piensa? Hay personas que lo piensan y más estúpidos, perdónenme, que lo dicen. Mira ese cholo, la chola, el indicito.
o cosas sí, popó así. y cosas así. O lo Muy peor es- deberíamos Lo ya peor es darnos que cuenta de cuando que pasa un debemos accidente, dicen serrano. Indio. O sea, Sí. somos serranos porque todos Vivimos somos en en la la tierra. En sí todos somos serranos. Pero Deberíamos esa ya discriminación comprender de que el indio todos es serrano. somos, No, de que no todos es. somos diferentes, de que es un país diverso y que quizás si tú eres blanca o moreno, no simplemente, él es diferente a mí, lo voy a discriminar. Deberíamos entender que somos un país diverso. Exacto, ni siquiera nadie- tiene sentido. ¿Por Sí. qué discriminas a alguien que no Claro, tiene no color de eres- piel? O sea, ni O que no siquiera te habla ha hecho como- daño. Ajá. Solo lo miras y dices, mira el cholo que Sí. pasa por ahí. Ujú. No eres más o menos por el físico. Ujú. Creo que está bien el intento del regionalismo y el indigenismo y todos los autores que surgieron ahí, pero también sería bueno que por fin, después de más de medio siglo, que lo apliquemos a nuestra vida diaria y a la sociedad en realidad, y a cómo actuamos con las demás personas y con nosotros mismos incluso. O sea, el cambio está en nosotros mismos. Si cambiamos nosotros, podemos ayudar a que los demás cambien. Bueno, en esto concluye todo. Ahora sí. En esto concluye nuestro... Ahora sí. Ahora sí, yo no sé que ahora sí concluye. Esperamos que les haya gustado este tema, que bueno, a nosotros, como pueden ver, Ya me Nos agrada, nos agrada. suscríbanse, Denle like, suscríbanse, si tienen el placer de leerlo, comenten, de Comenten. leerlo en un libro, Suscríbanse, que va a estar en el comenten. Pongan like, por donde sea que aparezcan, solo pongan like y suscríbanse. Bueno, como les decía, chicos, relájense. Si tienen el placer, como nosotros quedamos, de encontrarlo, de realizar estas tareas o grupos, háganlo, pero siempre, por favor, siempre, si quieren ayudar a este maravilloso y gran país, hagan más, lean más, conversen así con amigos, es divertido, a veces me ponen nerviosos, sí. Y tengan un Terrible. Bueno, Hay que poner al y final. tengan un punto objetivo. Pero es nuestro granito de arena. Oye, sí. Perú y el monte. Ok, Para ti, Perú. gracias. Vale. Gracias. Eso lo cortas. Al final me gustó, papu. Eso le cortas y aumentas una parte.